Bien, aquí vamos a ver el tercer tema de Microsoft Excel, nivel básico. Vamos a ver lo que son las pestañas alineación, número y estilos. En cuanto a la alineación, pues tendríamos acá, por ejemplo, puedo decidir si va a estar en la parte izquierda, aquí, alinear a la izquierda. También puedo decir que esté centrado o que esté alineado a la derecha. Esto lo hablamos a nivel horizontal, ¿ok? Ahora, en cuanto a la alineación vertical, podemos decir que queremos que nuestra información, nuestra data, el texto que nosotros coloquemos dentro de alguna celda, esté alineada en la parte superior, también que puede estar alineado al medio o en la parte inferior, ¿ok? Entonces, si quiero totalmente al centro, sería en ambos lados, tanto en el centro, en la parte vertical, como en el centro de la parte horizontal. Entonces vamos a ver cómo aplicaría este tema. Vamos a desordenar un poco esa tabla. Entonces si seleccionamos esto de acá y le damos clic en que esté alineado a la izquierda, pues nos aparece de esta forma. Si queremos que esto esté alineado al centro, bueno, ya lo vemos al centro. Y queremos que este esté alineado a la derecha. Entonces vemos que la apariencia de esta tabla no es la más adecuada. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar todos los datos de esta tabla y le vamos a decir que queremos que esté alineado al centro. Ahora vamos a ver la diferencia que hay entre alinear al centro con un alineamiento al centro horizontal y un alineamiento vertical. ¿Ok? Entonces ya tenemos todos nuestros datos alineados al centro en forma horizontal. Ahora le vamos a decir que además de ello está alineado en la parte superior. Entonces ahí no se ve mucho la diferencia, pero si nosotros hacemos esto de acá, vamos a ver, agrandamos un poco lo que es el alto de las celdas, ahí sí vamos a ver la diferencia. ¿Ok? Entonces seleccionamos y le decimos que esté en la parte superior. Vemos ahí cómo cambia. Ahora, si le decimos que esté en el centro, va a bajar al centro de la celda. Y si le decimos que esté en la parte inferior, va a estar de esta forma. Para que se observe mejor, vamos a darle todos los bordes y vemos ahí cómo se mueve a nivel vertical. ¿Ok? Lo ideal es que esté siempre centrado, pero va a depender nuevamente del criterio que usemos para mostrar la información. ¿Ok? Otra de las cosas que podríamos hacer sería la alineación angular. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta alineación está horizontal a 180 grados, pero si nosotros queremos, por ejemplo, no sé, digamos acá que es fecha 1, y vamos a jalar acá las 16 filas, ¿ok? Pero no queremos que esté mostrada horizontalmente. Lo que vamos a hacer es seleccionar, por ejemplo, vamos a darle clic acá a esta celda y nos vamos a orientación. En orientación tenemos todas estas variantes. Entonces vamos a probar la primera, que es orientación con ángulo ascendente. Le damos clic y vemos cómo nos va a modificar la tabla, ¿no? Entonces, si vamos a darle a ajustar un poquito, nos va a mostrar de esta manera. Vamos a darle un formato de celda. Entonces vemos que ahí nos da una forma más ordenada de mostrar esta columna. Ahora, por ejemplo, si nosotros vamos a la siguiente opción, que sería ángulo descendente, la misma figura, pero opuesta, ¿no? Luego vamos a probar la siguiente opción, que sería texto vertical. Ahí no se ve bien, pero si le damos doble clic aquí, vemos cómo el texto se va modificando. Es decir, si nos damos cuenta, va girando en sentido horario. ¿Ok? Ahora, la fecha 4 le vamos a decir que le dé un formato
horizontal hacia arriba o vertical hacia arriba, y nos coloca de esta forma, ¿no? Entonces lo mismo con fecha 5, vamos a probar el giro hacia abajo, sería lo opuesto a esto, ¿no? Ahora, también tenemos la opción para darle un formato de alineación de celdas. Entonces nosotros aquí vamos a decidir en qué ángulo queremos que la celda se encuentre, o el texto que está en la celda se encuentre modificado. Por ejemplo, si nosotros queremos que tenga una leve inclinación hacia arriba, por ejemplo unos 30 grados, movemos con el mouse sobre esta flechita, le damos este ángulo, ¿no? 30 grados. Y vemos como acá no llega a ser como el primer ejemplo que hicimos, no llega a estar a esa inclinación que es 45 grados, sino a una inclinación de 30. Ahora, lo mismo podemos hacer de una forma más precisa. Si nos especifican a nosotros la cantidad de grados que queremos que esté inclinado, por ejemplo, le podemos poner 60 grados aquí y automáticamente nos da el ángulo, ¿no? O la orientación angular. Luego también tenemos la opción de poder ir aumentando poco a poco, uno a uno, con esta opción incremental, ¿no? Para llegar al monto deseado. Por ejemplo ahí, 45. Y vemos que coincide con esto de acá. Entonces eso sería lo relacionado a lo que es orientación. Ok, ahora, como tenemos un texto, cuando tengamos un texto extenso, por ejemplo, vamos a modificar acá y vamos a decir, por ejemplo, vamos a colocar acá, este es un texto de ejemplo para ver el contenido que tenemos. ¿Ok? Entonces, nosotros vemos ahí que no se muestra todo lo que hemos escrito, justamente porque no está modificado correctamente, no está configurado. Entonces, para ello nosotros tenemos esta opción que es ajustar texto. ¿Qué dice esta opción? Dice ajustar texto especialmente largo en varias líneas para poder verlo todo. ¿Ok? Si le damos clic, vamos a ver que nos aparece de esta manera. Y si nosotros le hacemos doble clic acá, nos va a aparecer todo el texto. Ahora, eso es porque ya, o mejor dicho, si nos vamos a otra pestaña, vamos a copiar esta tabla y le vamos a dar acá, pegar, control C, control V. Vamos a ver cómo si se nos coloca de esta forma, ¿no? Ahora, si copiamos este texto nuevamente acá, vemos que ya está con el formato configurado. Pero si nosotros copiamos y le decimos copiar solo valores, nos va a copiar de esta forma. ¿Ok? Entonces, para nosotros evitar, o mejor dicho, para configurar que un texto esté dentro de una celda, siempre le damos clic a esta opción. ¿Ok? Ahora, por otro lado, si nosotros vamos a darle otra vez copiar todo para hacer el siguiente ejemplo, y vamos a colocar acá un número. Ya. Entonces vemos cómo automáticamente vuelve a la estructura inicial. Entonces, si queremos que un texto, por ejemplo, se muestre a lo largo de varias celdas compartidas, como por ejemplo un título, vamos a decir que esto de acá, vamos primero a configurar esto un poquito. Vamos a decir que yo quiero que encima de la tabla exista un título que se llame, bueno, vamos a ponerle simplemente título de la tabla, ¿no? Entonces, como podemos ver, está un poco alineado a la izquierda.
Si yo quisiera que esté al centro, va a estar alineado al centro, pero de esa celda. Pero si yo quisiera que esté compartido a lo largo de todas estas celdas, tengo la opción de combinar las celdas, que viene a ser esta de acá. Combinar y centrar. ¿Ok? Entonces tenemos estas opciones. Combinar y centrar, o combinar horizontalmente, combinar celdas, o separar celdas. Vamos a ver la primera opción, que sería combinar y centrar. Si le damos clic, automáticamente combina todas las celdas como si fuera una sola. Estas 3, 6, 7 columnas las hace una sola. Y ya a partir de ello nosotros podemos modificar donde queremos que esté el título, si queremos que esté centrado o no. Y eso nos va a permitir esta opción. Luego, esto es respecto a la alineación. Luego también nosotros, por ejemplo, podemos, si queremos, combinar horizontalmente. Bueno, a ver, vamos a quitarle la... ¿no? Entonces vamos a nuevamente seleccionar las celdas que queremos que se combinen y le vamos a combinar horizontalmente. Aplica la misma regla, ¿no? Pero ya no me la centra, sino simplemente combina las celdas y mantiene el formato que estaba al inicio. Y ya para darle formato nosotros simplemente le damos esta alineación. ¿Ok? Luego también podemos hacer lo que es separar celdas y nos vuelve al estado natural. ¿Listo? Entonces con esto ya tenemos nosotros una nueva forma de presentar nuestro documento. Ahora, respecto a este grupo número, nosotros podemos cambiar lo que tendríamos de contenido. Bueno, en este momento voy a eliminar la fila que contiene el texto, ¿ya? O simplemente voy a insertar una celda una fila adicional. ¿Ok? Entonces, se supone que la cabecera es un texto. Mejor vamos a eliminarlo. ¿Ok? Entonces, se supone que esta cabecera es un texto y muchas veces vamos a necesitar especificar los tipos de datos. ¿Ok? Vamos a colocarle acá, por ejemplo, un título que se llame bingo, por ejemplo, ¿no? Y utilizando las herramientas que hemos aprendido, vamos a combinar las celdas. Entonces, se supone que esta celda o este título se llama bingo y es de formato de texto o es un texto, pero muchas veces vamos a necesitar especificar el tipo de dato que tienen las celdas. Entonces, lo que yo puedo hacer en este momento es elegir todo el grupo de la cabecera, que viene a ser este de acá, y decir que sea de tipo texto. ¿Y dónde vemos esto? En esta parte de número, formato de número. ¿Ok? Ahorita está en formato de general, es decir, cuando es general, el propio programa define qué tipo de texto o qué tipo de dato tiene, si es un texto, es un número, ¿no? Entonces nosotros vamos a ir acá y decirle que es texto. Y ya está. Entonces, la diferencia entre esta celda de acá y esta de acá es que esta tiene formato texto y esta tiene formato general. ¿Para qué me sirve esto? Al momento de yo realizar o utilizar fórmulas, las fórmulas aplican muchas veces únicamente con números. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ponemos acá un número, que puede ser 34, sigue manteniendo el formato texto. Entonces lo va a leer como texto, y si por ejemplo yo quiero sumar este 34 con otro número, no me va a dar un resultado. Por ejemplo, si yo quiero hacer esto y le doy más 1, me va a sumar porque ya el Excel lo ha corregido automáticamente. ¿Ok? Entonces, para ello me sirve el poner formato de número. Ahora, luego también tenemos acá abajo, si yo selecciono, por ejemplo, a todos estos datos, que le dé formato de número. ¿Qué va a pasar?
que me va a agregar decimales. Entonces, si yo no quiero ver estos decimales, pues simplemente tengo que irme acá, que dice aumentar decimales o disminuir decimales. Entonces, yo puedo decirle que quiero así, entonces que elimine los decimales, o si yo necesitara decimales, digamos, para información de estadística, por ejemplo, donde se trabaja bastante con decimales, pues puedo agregar la cantidad de decimales que yo quiera, ¿no? O para finanzas también, para el tema de elaboraciones de estado de resultados, etcétera. Entonces vamos a darle aquí. Como yo no necesito los decimales, simplemente le doy ahí. Listo, entonces ahora ya teniendo esto, también podemos darle la opción de porcentaje. Por ejemplo, si vamos a manejar una hora, pues, bueno, primero vamos a ver el tema de porcentaje. Yo, por ejemplo, estos de acá los tengo como números, y si yo me voy acá a porcentaje, me va a salir 2300%. Pero yo no quiero decir 2300%, sino quisiera decir 23%, que era el formato anterior, ¿cierto? Sin embargo, Excel tiene la configuración de decimales basados en partes de 100. Entonces, si yo quisiera un decimal, tendría que dividir esta celda entre 100. Y me daría 0,23, que también en las matemáticas es 23%. Entonces, si yo agarro y le digo porcentaje, ahora sí me va a dar 23%, y le quito los decimales. Y listo. ¿Okay? Entonces, con eso yo puedo modificar también el tipo de texto a porcentaje. Ahora, si vamos a manejar una hora, también podemos seleccionar, por ejemplo, si yo quiero darle a este número un formato de hora. Por ejemplo, este de acá, de 0 a 0 horas, no me lo va a leer porque me ha leído como fecha. No estoy especificando hora. ¿Ok? Si vamos a mapear una fracción, podemos decirle también, no sé, allá, por ejemplo, para que me lea como hora, nosotros podríamos colocar, por ejemplo, si yo le pongo 15:00 y le doy a este de acá, formato hora, ahí sí me va a leer el Excel como hora. ¿Ok? Le va a dar un formato de hora, minutos y segundos. Ahora, si yo quisiera también colocar fracciones, ¿qué va a pasar si yo le doy a este número una forma de fracción? No me va a leer nada, porque es un número entero. ¿Ok? En cambio, si yo, por ejemplo, le pongo 0.25, que es un cuarto, bueno, acá me está leyendo con el formato que es un cuarto, me debería dar un cuarto. ¿Ok? Entonces, para eso nos sirve el tipo de fracción. Ahora, si yo pongo una nomenclatura más o menos de fecha, por ejemplo, vamos a utilizar la fórmula hoy. Hoy es 25 de mayo del 2020. Entonces, esta es la fecha, digamos, el tipo de formato fecha. Pero yo tengo dos tipos de formato de fecha. Entonces, por ejemplo, le puedo decir fecha corta, que es esta forma. Y vamos a copiar y pegar por aquí. Le doy escape. Ahora, este formato de fecha le voy a decir quiero en fecha larga. Y me va a dar este formato. ¿Ok? Entonces, vemos que aquí ya está el nombre del día y la fecha y el año ya redactado, ¿no? Entonces, esto nos va a servir también de acuerdo a lo que nosotros queramos mostrar en nuestro reporte o en un informe financiero, etcétera. Ahora, si vamos a manejar, por ejemplo, la configuración de moneda, yo puedo decir que esto, por ejemplo, vamos a decir que yo quiero esto o esta primera parte en soles. Luego quiero, hasta acá quiero soles, hasta acá quiero dólares y hasta acá quiero euros. ¿Ok?
Entonces vamos a utilizar las herramientas que ya conocemos. Le vamos a entrar. Es un poquito para poder mostrarles y para que vayan acostumbrándose a utilizar las herramientas. Recuerden que las herramientas las vamos a aprender a medida que las vayamos utilizando. Entonces, si yo quiero convertir todos estos valores en soles, voy a decirle acá moneda soles y me va a arrojar esa nomenclatura, ¿no? Entonces, si yo quiero quitarle los decimales, tenemos de esta forma, pero normalmente el tipo de moneda se utiliza con decimales, con 2 decimales. Ahora, si yo quiero darle formato dólares y le doy aquí en moneda, no me va a reconocer dólares. Sí, me va a reconocer el tipo de moneda ya predeterminado, que es soles, para cualquier tipo de dato. Entonces lo que hacemos ahí es nos vamos a más formatos de número y dentro de ello nosotros ya podemos decir quiero moneda y vamos a buscar dólares. Entonces acá tenemos todas las monedas del mundo. Entonces, por ejemplo, yo quiero decirle quiero dólares de Estados Unidos, ¿ok? Y ya me aparece dólares. Del mismo modo hacemos con los euros. Vamos a formato, seleccionamos moneda y buscamos euros. Por aquí debe estar. ¿Ok? Acá está, no sé, por ejemplo, este de acá. Y ya tenemos los euros. ¿Listo? Entonces de esta manera también podemos modificar moneda según el tipo de moneda que queramos utilizar. ¿Ok? Ahora, si no necesitamos especificar qué tipo de configuración de datos queremos, simplemente seleccionamos la opción general, que es la que nos aparece por default al inicio, ¿no? Entonces cambiamos todo, por ejemplo, y le damos general y no pasa nada. Listo. El sistema se encargará automáticamente de identificar qué tipo de formato tiene cada celda, ¿no? Ahora, en cuanto a estilos, en este grupo, que es este de acá, en estilos vamos a tener 3 elementos importantes. ¿Ok? El primero sería formato condicional, este de acá. Entonces, aquí yo voy a poder decir, por ejemplo, primero vamos a repasar los 3 tipos de formato. Tenemos formato condicional, dar formato como tabla y estilos de celda. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar por el más sencillo, que es el de estilos de celda. Entonces partimos de la misma tabla que vimos anteriormente, pero con los valores únicamente. ¿Ok? Entonces selecciono para poder venir acá a la opción de estilos de celda. Entonces selecciono y le damos clic acá. Entonces nosotros podemos ver acá distintos tipos de, digamos, estilos de celda, valga la redundancia. Por ejemplo, si yo quiero darle énfasis acá, ¿no? Y me lo va a sombrear de acuerdo a lo que yo le especifique, ¿no? Yo puedo decir que soles son estos, dólares, como es una moneda más fuerte, le decimos que quiero un énfasis de 40%, manteniendo el mismo tono pero con un énfasis mayor, y el euro con este énfasis, ¿no? Entonces ahí ya se ve diferenciado el estilo de la celda. ¿Ok? Luego tendríamos, por ejemplo, lo que sería el formato condicional. Ahora, ojo que esto lo podemos hacer también de manera arbitraria en formato, en fuente colores, por ejemplo. Si yo voy del más tenue al más intenso, pues puedo agarrar y decirle que quiero de esta forma, ¿no? Y también se puede diferenciar, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, la diferencia está en que estilos de celda nos maneja unos rangos mucho más especiales. ¿Ok? Ahora, también tenemos que podemos darle un formato condicional. Para esto vamos a volver a nuestros datos iniciales, a estos de acá,
Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, a ver, seleccionamos. Y decimos, por ejemplo, bueno, esto mejor lo vamos a ver después, porque es un poquito más extenso. Aquí, en formato de tabla, vamos a seleccionar, por ejemplo, toda la tabla. Y simplemente es darle un formato, ¿no? Acá tenemos ya formatos más establecidos, más, digamos, plantillas. Entonces, si nosotros tenemos un título, le damos a clic a esta opción y nos va a decir dónde están las celdas de la tabla. Pues nos va a autoseleccionar. Si no, nosotros podríamos venir acá y seleccionar un mayor rango, ¿no? Pero como no es el caso, vamos a ceñirnos a esto. Dice, la tabla tiene encabezados, en este caso tiene un único encabezado y le vamos a dar a aceptar. Listo. Entonces ya me ha convertido a mis hojas de datos en una tabla, ¿no? Y ha borrado el título porque no es un encabezado propiamente y lo ha trasladado acá. ¿Ok? Entonces, ahora en diseño de tabla nosotros podemos, por ejemplo, hacer segmentaciones, exportar los estilos rápidos, que es lo mismo, un poco de lo mismo, ¿no? Cambiarle el estilo, podemos darle este estilo, un verde, dependiendo de ya lo que queramos nosotros modificar, ¿no? Ahora, si le damos control Z para volver a la base, ya, entonces vamos a ver ahora lo que es formato condicional. El formato condicional nos va a, como su nombre lo dice, condicionar ciertos criterios para darle un formato específico. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el primero de ellos es este de acá, que son las reglas para resaltar celdas. Vamos a darle que todos estén en sin fondo, sin relleno. ¿Ok? Entonces, vamos a seleccionar un rango y vamos a irnos acá a formato condicional. Entonces tenemos las reglas para resaltar celdas, por ejemplo, es mayor que. Yo puedo decir es mayor que. Voy a decir que quiero que aplique el formato de relleno para las celdas que son mayores a 18. Y vemos ahí cómo va cambiando. Podemos seleccionar a 9 o podemos seleccionar a 40, ninguno, recordemos que colocamos aleatorios del 1 al 30. Luego los que son mayores a 25, por ejemplo, que deben ser menos. Entonces ahí ya nosotros seleccionamos qué regla le queremos aplicar y aquí podemos ir seleccionando qué tipo de formato queremos que le dé de acuerdo a lo que necesitemos mostrar, ¿no? Entonces le damos a aceptar, por ejemplo. Ok, ahora luego sobre la misma base nosotros podemos trabajar muchas reglas, ¿no? Entonces es menor que 5, por ejemplo. Ya entonces le decimos que queremos relleno verde, por ejemplo, ¿no? De la misma manera, queremos, por ejemplo, queremos que seleccione entre dos valores, por ejemplo 12 y 15. Y ahí tenemos todos los valores que necesitamos, ¿no? Y luego podemos hacer una leyenda para que sea de una manera más gráfica la representación. Lo mismo sucede con es igual a, por ejemplo, si queremos que nos seleccione todo, bueno, no. Seleccionemos todos los datos sobre los que quiero que se apliquen las reglas y le damos es igual a, por ejemplo, a 3. No hay ninguno con 3. Vamos a darle que sea un amarillo, texto rojo, solo texto rojo. Ya entonces que sea 6, por ejemplo. Entonces nos va a pintar todo 6. 6, 6, 6, ¿no? Lo mismo sucede con las otras opciones. Entonces ya tenemos claro cómo es, ¿no? Si queremos que un texto que contiene tal
tal palabra, una fecha o valores duplicados. Por ejemplo, este es muy utilizado. Vemos ahí cuáles son todos los valores duplicados. Entonces yo si quisiera podría eliminarlos porque no los puedo dar por ahí, no los necesito, o por ahí sí. Entonces ya va a depender de lo que querramos hacer. ¿Okay? Luego, para ver la siguiente funcionalidad serían las reglas para valores superiores e inferiores. Por ejemplo, aquí ya me dice los 10 superiores son estos, ¿no? O los que son los valores, los 10 inferiores son estos de acá. O sea, si ordena todos estos datos de mayor a menor y te selecciona según lo que tú coloques aquí, ¿no? O acá también, por debajo del promedio. Esos son por debajo del promedio. El promedio lo vemos acá, es 12. Entonces vemos que todos los que están en amarillo son por debajo de 12. ¿Ok? Y así de la misma forma con todos los campos acá, y podemos añadir más reglas, ¿no? Acá tenemos un montón de formatos que podemos ir aplicando. Por ejemplo, duplicados. Acá los que contengan únicamente, inferior, superior, duplicados, aplicar un único formato, etcétera, ¿no? Ahora, el siguiente punto sería el siguiente formato condicional sería, por ejemplo, barra de datos. Nos va a seleccionar un poco o nos va a agregar unos datos gráficos en base al mayor número, que en este caso era 30, ¿no? Por ejemplo, si vemos aquí 28, 29 está casi lleno, porque 30 es el 100%, y 16, que más o menos el 51%, está un poquito más de la mitad. Entonces nos sirve para mostrar información de una manera más gráfica, ¿no? Entonces tenemos acá una serie de formatos, ¿no? También tenemos escalas de colores, podemos verlo por ahí. Los conjuntos también, o sea, en base al promedio, por ejemplo, ¿no? O tenemos los semáforos. Aquí hay una serie de datos que nosotros podemos usar, o de formas que queremos agregar, ¿no? Entonces de esta manera nosotros podemos ir modificando nuestra tabla para darle un estilo más ejecutivo, ¿no? Podemos acá también, si queremos, borrar todas las reglas de toda la hoja, por ejemplo, ¿no? Me borra todo. Y si queremos solo de las celdas seleccionadas, lo tenemos ahí. ¿Ok? Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos administrar reglas, que es para crear o editar reglas, y nuevas reglas si nosotros queremos crear una nueva, que es básicamente lo mismo que vimos hace un momento. ¿Ok? Listo. Entonces, con estas herramientas hemos terminado lo que tiene que ver con el tema de alineación, número y estilos de celdas. Gracias.